Buenas tardes, John, Iván, Maribel. ¿Y los demás están viendo el partido? Buenas tardes, Lisa. Hola, Maribel. Me van a ver un poco azul, la cara de azul, porque tengo una ventana muy próxima que tiene cortina azul y se refleja ese color. Y bueno, seguramente ya entrarán al aula. ¿Para qué vamos a ver eh, no sé, pero siempre pierde Bolivia, ¿no? ¿Para qué? Ojalá que ganara, ¿no? Eh, pero juega en La Paz, dice que hay un aforo de 50%, ¿no? 50% de aforo. Eh, Eso ya es un avance muy grande, porque poco a poco estamos normalizando nuestra vida, ¿no? Eh, el gobierno, los científicos extranjeros, también los nacionales, dicen que debemos estar vacunados el 70% para alcanzar la inmunidad colectiva. Cuando alcancemos la inmunidad colectiva, el virus eh, va a ser como el virus de la gripe, nomás. En realidad pertenece a la familia de la gripe, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, apareció la gripe española, mató cerca de 50 millones de personas. En ese entonces, claro, estaban en la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y empieza la pandemia de la gripe española, ¿no? Y más antes, la pandemia de la peste negra, ¿no? Entonces, han tenido, en Europa creo que la mitad de la población ha muerto con la peste negra, ¿no? Pero el cuerpo humano es tan sabio, la naturaleza es tan sabia, que a pesar de esos muertos, ha creado defensas, se ha vuelto inmune, ¿no? A esas pandemias, ¿no? Entonces, nosotros ahora, si no tendríamos la ciencia tan adelantada, no tuviéramos vacunas, por ejemplo, sería una catástrofe, ¿no? Porque como vivimos tan concentrados, ¿no? En Bolivia no es nada. En Buenos Aires tampoco he visto mucha concentración, pero en Europa la gente anda bien, pero, pero las calles principales parecen desfiles, ¿no? Lleno de gente va y viene. Y hay que ir por el camino que está yendo si queremos ir, o si queremos venir por el camino que viene la gente, ¿no? No hay ningún camino, pero ese es el impulso de la gente, te pone en el lugar que corresponde. Eso es lo que pasa, pero imagínense, nos hubiéramos contagiado, pero mucho más, ¿no? Si nos hubiéramos contagiado mucho más, no es el problema del virus, ¿no? Sino el problema del sistema de salud, ¿no? Que no hubiera abastecido, como que en su momento no abasteció, ni en Europa, ¿no? Ni en Estados Unidos abasteció, pero más bien se frenó con las vacunas y bueno, ya no tenemos, creo que ya no recuerdo, ya he perdido ya, las estadísticas, creo que ha superado los 4 millones que ha llegado, ¿no? De muertos, pero imagínense 50 millones la gripe española, o la mitad de la población europea con la peste negra, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es de que qué sabia es la naturaleza que crea inmunidad, ¿no? Entonces nosotros también vamos a crear inmunidad a pesar de que hay unas nuevas variantes, ¿no? Sigue variando nuevas cepas ahí, ¿no? Pero a pesar de eso,
llegamos al 70% de vacunados, ya vamos a ser inmunes, ¿no? A pesar del 30%. Ah, ¿qué es eso? Yo soy macho, a mí no me pasa nada. No sabe que está contagiando a todo el mundo, el macho. Muy bien, juventud. Yo no más hablo. ¿Ustedes algo tienen que comentar? ¿O no hay nada que comentar? Todo sigue igual. Bien abusidores la vida. Con esta, pero ustedes con el internet, imposible que se abusan, imposible que estén solos, no tienen su celular que les conecta al mundo. Es otra generación, ¿no? Otra generación. eh, y bueno, antes sí, los jóvenes, los jóvenes conocíamos la soledad. Qué terrible es la soledad. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos buscábamos una pareja, ¿no? Nos dejaba la pareja. La pareja siempre deja, siempre deja. ¿Cómo me va a dejar? A mí que soy el más guapo, que soy el más inteligente, pero me dejó, ¿no? La pareja siempre deja, entonces a encontrarse, ¿no? Es decir, la soledad era el impulso de los jóvenes para conseguir pareja. Ahora ya no están todo el día con sus chats están. Pero es bueno tener pareja siempre. Es muy bueno tener pareja. Muy bien, juventud, yo nomás hablo, entonces entraremos a la materia. Buenas tardes. A ver, Iván siempre nos salva. ¿Qué dices, Iván? Dice una consultita, siempre voy a consultarte. ¿Qué diferencia hay entre capitalismo y capital licenciado? Eso estaba hablando del video de lo que nos dijiste que teníamos que ver. No me acuerdo su nombre del señor. Esito dice, ¿me podría hacer recuerdo, por Ah, de favor? Enrique Dussel. Exacto, De dice. Enrique Dussel debe ser. Iván Marcelo, ¿cuál es tu apellido? Coca. Coca choque. Sí, Coca Choque, porque está bien, Iván. No, había porque el seguido día de hoy anotado ahí, no me fijé más antes. día de hoy, licenciado, estuve escuchando Nosotros, ¿qué acerca estamos de estudiando, Iván? ¿Capitalismo o capitalización? ¿Qué estamos estudiando? capitalismo, licenciado. Al capitalismo estamos estudiando, ¿no? Al capitalismo. Entonces, el capitalismo es el sistema económico, político, jurídico, ideológico, ¿no? El capitalismo, ¿no? Es un modo de producción. Ese modo de producción tiene su estructura económica, tiene su estructura política, su estructura jurídica, su estructura ideológica, su estructura cultural, ¿no? Pero nosotros estamos estudiando la estructura económica nomás del capitalismo, ¿ya? Del capitalismo. ¿Y qué es la capitalización? ¿No? Capitalización se entiende un acto de tener más capital, ¿no? Capitalización, se está capitalizando, está teniendo más capital, o se está descapitalizando, está teniendo menos capital, ¿no? Es la capitalización, podríamos decir, es un resultado es un resultado de, puede ser de un negocio, de una industria, de un comercio, ¿no? Se capitaliza, está ganando, se descapitaliza, está perdiendo, ¿no? O también un país se puede capitalizar o se puede descapitalizar. Con la crisis actual todo el mundo se ha descapitalizado, ¿no? Ahora están intentando capitalizarse otra vez, ¿no? Entonces, esto de capitalización, capitalismo, son dos conceptos bien diferentes.
Capitalismo, el sistema, el modo de producción. ¿Han estudiado modos de producción? Han debido estudiar porque tienen ustedes materialismo histórico. Ahí han debido ser los modos de producción. Entonces, y capitalización es un resultado de una actividad, la capitalización. Ahora, en Bolivia se habló mucho de la capitalización en el periodo neoliberal, ¿no? Hay que capitalizar a las empresas públicas, están descapitalizándose, no tienen ganancias. Entonces, eso es capitalización, ¿no? ¿Y cómo era la capitalización en el neoliberalismo? Vendiendo las empresas públicas, ¿no? No estamos vendiendo, solamente estamos vendiendo el 51% de las acciones. Eso nomás, y el 49% está en manos de nosotros. Así nos decían, ¿no ve? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Necesitamos capital, ¿no? Las empresas extranjeras han empezado a comprar yacimientos, lo han dividido en 3 partes yacimientos, ¿no? Y ese 51% y vendieron las empresas, vendieron, el Estado vendió, ¿no? Lo que dicen así que dice el Estado vendió bienes del pueblo, no son del Estado, son del pueblo, esos bienes. Pero el Estado dice, yo soy el dueño, que se apropia. Entonces vendió las empresas públicas para capitalizar. Y aparentemente, caramba, han comprado el 51%. Ha llegado capital, ¿no? Más capital, qué bien, ¿no? Esa era la propaganda, ¿no? Del neoliberalismo. Pero en realidad, ¿qué ha sucedido? ¿No? Han rematado las empresas, ¿no? Solamente con el 51%. ¿Cómo es eso? Solamente con el 51%. El que tiene propiedad del 51% es el verdadero dueño de la empresa. Aunque yo me falten 49% de acciones, pero yo tengo el 51%. Yo soy el que manejo, ¿no? Yo soy el que decido. Y bueno, ¿no? Después puedo decidir que me vuelvan a vender los 49%, ¿no? Porque yo soy el dueño de la empresa. En realidad, eso pasa con las acciones, ¿no? El que es dueño del 51% de las acciones ya es dueño de la empresa. El 49% levantan la mano, por favor. Si quieren, le da la palabra, si no quieren, no le dan la palabra, ¿no? Eso es la capitalización y el capitalismo. Estamos estudiando el capitalismo y estamos ya terminando el estudio del capitalismo. Claro, el capitalismo es muy profundo, muy amplio, ¿no? Pero para los objetivos de economía política de segundo año, ya hemos avanzado bastante, y estamos ya cesando el ciclo, ¿no? Terminamos con la acumulación del capital, entramos a la acumulación originaria, después estudiamos el imperialismo y por último la globalización. Con eso terminamos y bueno, cuando gusten ustedes podemos dar examen del tercer parcial con 2 temitas, salario y acumulación del capital. Pero si la próxima semana, entonces ya con la acumulación originaria. Pero depende de la disponibilidad de tiempo. Solamente les digo, no me programen al último, como en el segundo parcial, ¿no? Al último, no saben cómo he sufrido, porque toditos, yo no sé qué ha pasado, todos los cursos al último me han programado. Y al final tenía que preparar exámenes, tenía que revisar inmediatamente los exámenes, tenía que presentar informes inmediatos, la verdad, y me enfermaba por eso, ¿no? ¿Recuerdan que estaba enfermo? Y ya el estrés
prácticamente. ¿En dónde se manifestó el estrés? En mi estómago, ¿no? Mi estómago se ha negado a comer, no vas a comer nada. Hasta ahora yo me tengo que cocinar, no como de la calle siempre. Yo me cocino y así estoy. Como estoy sin mi esposa está en La Paz, mis hijos están en La Paz, mi esposa detrás de los hijos anda, no detrás del esposo. Así nomás es juventud. Les cuento un poco Licen, de mi vida. los tocantes de Nidayayagua. A ver, José Marcelo, adelante. ¿Vos por qué José, estás viviendo solo y no en La Paz? ah, esa es una buena pregunta. Yo me vine para la vacunación, para la segunda vacunación me vine. Y después me quedé, ¿no? Aquí vivo más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. No tengo a mi sargento. Mi sargento todos los días, ¿no? Estoy más tranquilo y me quedé, pero hasta que me enfermé también, ¿no? Y me enfermé y estoy recuperándome, pero necesito una buena alimentación. Yo lo que me hago no es buena alimentación. Pero me quedé por eso, porque quería estar también en Yayagua, quería estar. Yayagua es pues mi yafta. Yo soy paseño, he nacido en La Paz, estudié primaria y secundaria en La Paz, me fui al extranjero a estudiar la universidad y me vine a Yayagua, ¿no? A trabajar. Y bueno, me vine y dije, bueno, estaré unos años, adquiriré experiencia y después me iré. Pero me quedé en Yayagua porque me enamoré de una yayagüeña, mis hijos son yayagüeños, mi trabajo está en Yayagua, mi casa está en Yayagua. Bueno, hice mi vida en Yayagua, ¿no? Y yo me considero yayagüeño tal vez no de nacimiento, pero de nacionalización, yayagüeño. Por eso me ¿Y gusta no te mucho sientes Yayagua. solo, Licen? Perdón, claro, ¿No te sientes solo, Licen? me siento solo, evidentemente, la soledad. La soledad es terrible, pero es terrible la soledad, eso les digo a mis hijos también, la soledad es terrible, pero eh, eh, como les dije, yo me fui al extranjero a estudiar, ahí ya aprendí a estar solo, a vivir solo, ¿no? Por eso es que yo no podía vivir sin pareja, tenía que buscarme una pareja siempre, ¿no? Entonces, pero ahí, y no me gustaban los fines de semana. Como era jovencito, mi pareja era jovencita, entonces su papá no le dejaba salir los sábados y domingos. No sé que todos los días ordinarios, en los días de clases nos veíamos. Sábados y domingos, uy, para mí era tormento. No, y claro que me siento solo, evidentemente, ¿no? Pero ya me iré, les dije que unas 2 semanas más ya estaré en La Paz otra vez. Yo, volveré de todas maneras a Yayago, porque me gusta mucho Yayago. Muchas gracias, juventud, que me han hecho hablar como buenos comunicadores sociales, ¿no? Qué bien. Entraremos a nuestra materia. Tema 8, acumulación del capital, ¿no? Hemos estudiado la formación del valor, cómo se forma el valor, ¿no? El valor de uso y valor de cambio. ¿Qué es valor? El valor de cambio se llama también, o mejor se llama valor. Hemos estudiado la producción de valor con la producción de plusvalía, ¿no? Y ahora estamos estudiando la acumulación de valor, porque el capital es valor, ¿no? La acumulación de valor. ¿Y cuál es el sujeto? El sujeto que produce mercancías, valor y valor de uso. ¿Cuál es el sujeto que produce capital? ¿Y cuál es el sujeto que va a ser el vehículo para la acumulación del capital? Eso es muy importante, juventud. El trabajo, solo el trabajo.
Ya hemos demostrado, las máquinas no crean un átomo de valor, ayudan para que el trabajo pueda crear valor. Las materias primas, igualmente, no crean ni un átomo de valor, solo el trabajo. Esa es la teoría del valor trabajo de los trabajadores, ¿no? Si ustedes van a Harvard, van a estudiar la economía del capitalismo, van a estudiar, ¿no? Van a estudiar ahí cómo, para el capitalismo, todo es el mercado. El mercado es la fuente de valor, ¿no? El mercado da ganancias, ¿no? Hay que jugar en el mercado de valores, ahí nos vamos a volver ricos, ¿no? Entonces, por eso hay dos ciencias, la ciencia de los patrones y la ciencia de los trabajadores. Nosotros estamos estudiando la ciencia de los trabajadores. Ahora ustedes dirán, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la ciencia? No existe una ciencia verdadera, sino es cuando hay lucha de clases, cuando hay clases confrontadas, cada clase tiene su ciencia, ¿no? Entonces, para los patrones, ¿no? la economía de Harvard, la economía de Michigan, la economía de la Sorbona de París, ¿no? Esa es la que vale. Pero nosotros como trabajadores, ¿no? La economía de los trabajadores es la que vale, ¿no? Y al final de cuentas, cuando ustedes conozcan esas dos ciencias, seguro que se van a ir por el lado de la economía de los trabajadores, porque es la que explica mejor los fenómenos económicos, ¿no? Entonces, eso cuando ustedes van a seguir estudiando, es tan lindo que es estudiar, ¿no? Van a profundizar, claro que van a profundizar el estudio de la economía, en cuarto tienen ustedes economía nacional. Ahí van a profundizar. Ya, esto que hemos estudiado, cómo se aplica en la realidad, en la economía nacional. Entonces, hemos explicado la reproducción simple del capital, ¿no? La reproducción simple del capital, con varios ejemplos, ¿no? Aquí, esto es bien importante, este cuadrito, ¿no? Van a encontrar únicamente en el capital, pero no así como cuadrito. Van a encontrar todo explicado con letras, ¿no? Y así como cuadrito. No, en ningún libro, yo no conozco un libro, conozco no sé cuántos libros de economía, pero ninguno tiene esto. Entonces, este cuadrito nos muestra cómo el capital funciona. En realidad, cómo el capitalismo funciona, ¿verdad? Pero el capital es el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Aquí, bien, lo que hemos estudiado, recuerden, dinero, mercancía, dinero. Ese es el ciclo del capital, la fórmula del capital. Dinero, mercancía, dinero. Dinero incrementado. Y aquí es lo mismo. Pero esto es del capital industrial. El capital industrial compra mercancías, pero no para vender. El comerciante compra mercancías para vender. El industrial compra mercancías para consumir. ¿Cómo consume el comerciante? Las máquinas y las materias primas, produciendo mercancías. ¿Quién produce mercancías? Los trabajadores, ¿no? El pago de la fuerza de trabajo en concepto de capital variable, ¿no? Ya hemos explicado por qué es capital constante, capital variable, entonces, ¿no? Entonces aquí tenemos producción y produce 1.200, ¿no? Ya les dije, ¿no? ¿Por qué 1.200? A ver, 5 puntos al primerito que me diga, 1.000 está aquí, o 1.200.
en realidad, ¿cuánto es? 5 puntos a que me diga. Esos 1000 o esos 1200, ¿cuánto es en realidad? Están mirando el partido. Está ganando Bolivia, está perdiendo. Ya debe estar en segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo ya debe estar. Yo no tengo cable. Tengo amigos que tienen cable. Hubiera ido a ver el partido, pero más importante es la clase con ustedes. Entonces, ¿cuánto es este 1000? ¿Cuánto es este 1200? Cuando digo 1000, estoy diciendo 1000 millones de bolivianos. Y cuando digo 1200, estoy diciendo 1200 millones de bolivianos. Estamos en la reproducción del capital, ¿no? Hemos dicho que estamos hablando no de una empresa, sino del conjunto de las empresas, que no se pueden juntar, materialmente no se puede, son empresas dispersas, pero teóricamente se puede, ¿no? Eso estamos haciendo. Hemos juntado teóricamente a todas las empresas y, por tanto, ya podemos hablar de miles de millones. Así hemos estudiado el primer año desde producción, ¿no? Cada año desde producción, 5 años desde producción. Entonces, todo sigue igual, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí 1800, 200, 1200. Aquí igual, 1800, 200, 1200. No cambia en la reproducción simple del capital. ¿Por qué no cambia? Porque no cambia el capital invertido, ¿no? 1000, otra vez se repite el 1000, otra vez se repite la inversión en capital constante, en capital variable, 1200. Igualito. Igual aquí también, ¿no? En el año 3, estamos en reproducción simple, 4, 5, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay aquí un fenómeno vital, que lo que nos dicen, ¿no? En la ideología capitalista, ¿de qué tienen envidia? ¿No? Ese tiene plata porque se ha ahorrado, ha sido inversor, ¿no? Ha sido inversor, ha tenido suerte y sobre todo la bendición del Señor. Ustedes no tienen nada porque han desochado su plata, ¿no? Y han pecado, son pecadores. Por eso no les ha bendecido el Señor. Entonces, hemos supuesto que es así, aunque no es así. La próxima clase vamos a ver cómo se acumula originariamente el capital. No es así. Entonces, hemos supuesto que en el año, aquí, en el año inicial, año 0, el 100% del capital pertenece al patrón, ¿no? Es del patrón ya, a su sacrificio, diremos, ¿ya? A su sacrificio. Por tanto, su capital compra máquinas, materias primas, compra con su capital fuerza de trabajo y es su capital, su sacrificio, ¿no? Y por supuesto, el consumo de ese capital crea mercancías por mayor valor. Aquí está, ¿no? La plusvalía. No en el mercado, eso tienen que despejar de la mente. No, al mercado va 1200 y se regresa 1200. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio de mercado. Pero va 1200 en concepto de en materias primas, en mercancías, ¿no? Pero el patrón, mejor dicho, no quiere mercancías, no quiere aviones, no quiere autos, no quiere alimentos. ¿Qué es lo que quiere? Oro, oro, valor, más valor. Y bueno, yo digo, denme papel moneda, no importa, porque después lo voy a convertir en oro, ese papel moneda. Entonces,
Eso pasa con el año cero, ¿no? Aquí, 100% del patrón, sacrificio del patrón. Pero aquí ya no es sacrificio del patrón. Este 1000 ha creado una plusvalía de 200, un capital fresco. Entonces, vean ustedes, la plusvalía se capitaliza, va aumentando el valor del capital inicial, ¿no? Desplazando al valor del patrón. Aquí. Ahora, 200 es el trabajo, es el producto de la plusvalía. 800 sigue siendo sacrificio del patrón. 200 el patrón se lo ha comido, ¿no? 80%. Muy bien. Entonces, 80% del patrón, ahora 20% sacrificio de los trabajadores. Así, año 2, solamente el 60% es sacrificio del patrón. Ahora 40% es la plusvalía que se capitaliza, ¿no? Que está haciendo crecer. En este caso, está desplazando al capital del patrón. El año 3, 40 del patrón, 60%, ¿no? El año 3 ya se ha capitalizado 600 millones de plusvalía, ¿no? Año 4, 800 millones de plusvalía, ¿no? Ya solamente es el 20% sacrificio del patrón y el 80% sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y el año quinto, nada es del patrón. El 100% sacrificio de los, ¿no? En el año quinto desde producción simple del capital, el 100% de los 1.000 millones de la empresa es sacrificio de los trabajadores. Del patrón no queda nada, porque el patrón se lo ha comido su plata, ¿no? Entonces, discutimos la propiedad, ¿no? Han estudiado ustedes el origen de la propiedad privada, ¿no? El origen de la propiedad privada justamente se origina porque se empieza a tener la idea de que el que produce, eso que produce es de su propiedad, ¿no? El productor es propietario de lo que ha producido, ¿no? De las flechas, de las lanzas, de los instrumentos de caza, de pesca, se hace el productor, ¿no? Entonces va quedando como propiedad privada, ¿no? Es bien importante este desarrollo, porque no había noción de propiedad privada antes, todo era propiedad colectiva. Pero así poco a poco va apareciendo la noción de la propiedad privada, ¿no? Entonces aquí decimos, si el 100% del capital es producto del trabajo de los trabajadores, entonces la propiedad tiene que ser de los trabajadores, ¿no? Ese es el derecho socialista, el derecho comunista, el derecho comunitario. Pero como estamos en el capitalismo, tiene también su derecho, tiene también su ideología, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? El patrón ha pagado todo, el salario le ha pagado, le ha pedido 200 y le ha pagado de las 8 horas, ¿no? Aquí no hay plusvalía, no, trabajo no remunerado, ¿no? Y la ley dice así, ¿no? La ganancia del capital, ¿no? El beneficio del capital, ¿no? Como si el capital no produce nada. El único que produce valor es el trabajo, nada más que el trabajo. Ese es lo que nos enseña la reproducción simple del capital. Y siempre, ¿no? Tener en cuenta que solo el trabajo produce valor. Ahora, hay empresas pequeñitas, ¿no? Empresas pequeñitas. Yo conocí de cerca una empresa pequeñita que tenía 2 trabajadores nada más, ¿no?
pero tenía buena inversión de máquinas y de materias primas. Como eran máquinas casi automatizadas, los 2 trabajadores se bastaban para trabajar, para atender esa máquina. Pero ¿qué sucede? También ahí el capitalista trabaja también, ¿no? Ahí produce también el valor y la ganancia junto con los trabajadores, el capitalista, ¿no? En empresas pequeñas eso sucede, ¿no? Ya en empresas grandes, gigantescas, ya es el capitalista y ni siquiera gerenta la empresa. Quienes gerentan son los gerentes, justamente, ¿no? Y ellos están felices paseando por el mundo. Entonces, solo el trabajo crea valor, solo el trabajo. Y entramos al año de reproducción ampliada, ¿recuerdan? Hemos estudiado la reproducción ampliada del capital. Aquí empezamos igualito que la reproducción simple. 1800, 200, 1000. Entramos al proceso de producción. 1200 la mercancía, ¿no? Aquí está la ganancia. Aquí ya, antes de ir al mercado, está la ganancia. Lo único que sucede cuando va al mercado el patrón, realiza la ganancia. La ganancia se vuelve dinero, ¿no? Pero la ganancia ya está aquí, el valor, la plusvalía que han producido los trabajadores, ¿no? Entonces, lo novedoso de este cuadro es de que, como la tasa de plusvalía es del 100% y el capital variable es la plusvalía que se crea es el 100% del capital variable, entonces la mitad del tiempo de trabajo de los trabajadores crea 200 millones. El tiempo de trabajo remunerado. Aquí se le paga su salario a los trabajadores. Pero sigue trabajando. Entonces va produciendo la plusvalía. ¿En dónde? En el tiempo de trabajo no remunerado. Esto es la visión del trabajador. El patrón dice que no remunera. Yo le he pagado 200 bolivianos, divide entre 8 a 25 por hora, listo. ¿Dónde está la explotación? ¿Dónde está el trabajo no remunerado? Pero, ¿cómo ve el trabajador? Perdió cada hora, ¿no? Cada hora los trabajadores producen 50 millones, ¿no? En realidad han producido 50 millones. No sé, alguien ha levantado la mano, me dice nomás, ¿no? 50 millones, en 4 horas produce 200 millones, igual que el capital variable. Pero sigue produciendo. Ese es el punto de vista de los trabajadores y esto es lo real, ¿no? Como sigue trabajando, sigue produciendo valor, sigue sacrificándose, ¿no? El valor es trabajo, ¿no? Trabajo. Entonces, en 8 horas produce otros 200 millones. Esa es la ganancia del patrón, que se apropia del trabajo no remunerado. Ahora tenemos a su hijito, ¿no? 100. Esta plusvalía de 200, la mitad el patrón se lo va a comer y la mitad va a capitalizar, ¿no? ¿Cómo va a capitalizarse? Pues, como es el hijito del capital madre, entonces es igualito que la mamá, ¿no? ¿Cómo que es igualito? La estructura de inversión es la misma, ¿no? 80 sobre 20, 4, ¿no? La relación entre capital constante y capital variable, 4. ¿Cómo era la mamá? 4, fíjense, ¿no? La relación entre capital constante y capital variable también es 4. Pueden dividir 800 entre 200, 4. El hijito sale igualito que la mamá. Entonces entra, ahora sí, la capitalización, ¿no? De 1100, ahora la empresa se capitaliza con 100 millones de los trabajadores, ¿no? Entonces ahora el capital
inicial es 1100. Y esto va a ir creciendo, ¿no? Claro, si es 1100, crece también el capital constante, el capital variable, ¿no? Y por supuesto, crece también la producción, ¿no? Va creciendo, pero esto se mantiene. 50% que los trabajadores producen en el tiempo de trabajo remunerado y 50% que los trabajos producen en el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Por qué? Todo es hay una razón. Porque la tasa de plusvalía es del 100%, ¿no? O el grado de explotación del 100%. Me preguntan si es que no entienden. Y el año 2 ya se capitaliza más todavía la empresa. Ahora vuelve a invertir 100 millones más, ¿no? Ahora ya es 1.200. Crece el capital constante, crece el capital variable, crece la producción. La economía está en fase de crecimiento. Pero como la tasa de explotación es del 100%, se mantiene tiempo de trabajo remunerado, tiempo de trabajo no remunerado. Solamente en términos absolutos crece, ¿no? Crece. ¿Cómo que crece? Aquí, por ejemplo, era 220. Ahora es 240. Año 3 desde producción, igualito, ¿no? La economía está en crecimiento, ahora se capitaliza más la empresa, ahora ya no inicia con 1.200, ¿no? Inicia el nuevo ciclo de reproducción con 1.300, ¿no? Y claro, hay más demanda de máquinas, más demanda de materias primas, más demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Y más mercancías. Este es el crecimiento de la economía. Esta distribución se mantiene, ¿por qué? Porque se mantiene la tasa de explotación. Entonces, el año 4, así, ¿no? Cada año se va capitalizando la empresa con más inversión, más máquinas, más materias primas, más fuerza de trabajo, más mercancía. La economía está en su fase de crecimiento. Entonces, el año 5 lo hice 10 años para que ustedes puedan ya dominar todo el ciclo de reproducción del capital. En el 10º año, el capital ya no es 1.000, ahora más que se ha duplicado, 2.500 millones. Como este capital se tiene que convertir en máquinas y en materias primas, ahora se invierte ya no 800 millones, sino 2.000 millones tenemos en concepto de máquinas y materias primas, y en fuerza de trabajo ya no 200, sino 500 millones, ¿no? Hay más trabajadores, más máquinas, la economía está creciendo. Más materias primas, más ganancia para los patrones, más plusvalía. La distribución se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque se mantiene el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Solamente que crece en términos absolutos, ¿no? Aquí era 460 millones, ahora es 500 millones. Esto quiero explicar por qué no hay trabajo, ¿no? ¿Y por qué no hay trabajo para los jóvenes, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, cuando yo era joven, igualito no había trabajo. Pero buscábamos, y siempre les digo, ¿no? A mis amigos, yo tengo muchos amigos jóvenes, que no hay que buscar, no hay que llamar una puerta, ni 2 puertas. Mínimo 100 puertas. Y uno de ellos va a abrir.
Entonces, eso pasaba en mi generación, pero ahora golpean y golpean más puertas, no hay trabajo. O vean los inmigrantes, prefieren correr riesgo de su vida, pero se van en busca de trabajo. Aquí los centroamericanos le han preguntado los periodistas a los centroamericanos, ¿por qué a pie desde sus países hasta Estados Unidos? Así, ¿qué está pasando? Es que nosotros no tenemos trabajo y queremos vivir. Por eso queremos trabajar, ¿no? Y no hay trabajo, ¿no? Ahora, ellos han entrado buena cantidad, han entrado a Estados Unidos, ¿no? Otra cantidad regresó también, ¿no? El capitalismo es bien hipócrita. No, les cierra las puertas, ¿no? Pero les deja entrar también, ¿no? Les deja entrar. ¿Por qué? La fuerza de trabajo es muy barata para ellos. El obrero norteamericano, caramba, tiene que tener su auto, su casa, eh, sus comodidades, ¿no? En cambio, el obrero centroamericano va y vende muy barato. Y eso es ganancia del patrón. Recuerden, tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? Más se alarga el tiempo de trabajo no remunerado. Entonces, a esto vamos a llegar a la Ley General de Acumulación Capitalista. Pero antes quiero llegar a este razonamiento. Este razonamiento. Miren, la composición orgánica del capital se mantiene. ¿Recuerdan? El capital inicial, el capital madre, 4. El hijito, 4. Después de 10 años de reproducción, 4, ¿no? Se mantiene. Se invierte más capital, todo. Pero aquí hay un cambio cualitativo. Ya no es 4-4, ¿no? Ya no es 4-4. ¿Por qué ya no es 4-4? ¿No? Porque miren ustedes, cuando la economía está en crecimiento, hay más demanda de máquinas, más demanda de materias primas, ¿no? Y cuando hay mucha demanda, ¿qué sucede? Suben los precios, ¿no? Ese es un fenómeno del mercado, típico del mercado. Suben los precios. Y con la fuerza de trabajo pasa lo mismo, ¿no? Imagínense, de 200 hay 675 millones. Ahí, ¿no? Sube, hay mucha demanda de fuerza de trabajo, ¿no? Por tanto, ¿no? Siguen produciendo más plusvalía, ¿no? Pero aquí la relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado cambia, ¿no? Como ahora ha subido el valor de la fuerza de trabajo, ahora hay los salarios, no hay muchos trabajadores, ¿no? Entonces se puede pelear cuando hay mucha demanda de fuerza de trabajo, se puede pelear por el incremento de salarios, ¿no? Es la lucha de clases, ¿no? Entonces, como se consiguen mejores remuneraciones, el tiempo de trabajo remunerado crece y decrece el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Y cuál es el fenómeno inmediato? Si decrece el tiempo de trabajo no remunerado, la producción de plusvalía, no hay ganancia por ninguna parte. Los patrones ya dicen, cada vez invertimos más, cada vez ganamos menos. Y como tienen el mango de la sartén en la mano, son propietarios de sus empresas que con la capitalización que se han apropiado del trabajo de sus trabajadores, pues no, entonces hay mucha demanda de fuerza de trabajo, hay poca oferta de fuerza de trabajo, eso vamos a cambiar. ¿Cómo cambian? Haciendo crecer Q. Ya no es 4, ahora es C. ¿Eso qué significa?
se invierte más en capital constante y menos en capital variable, ¿no? Ahora pues los patrones están felices, ¿no? El tiempo de trabajo remunerado se ha reducido a 3 horas. En cambio, el tiempo de trabajo no remunerado ha crecido. Por tanto, las ganancias vuelven a crecer y bien chochos los empresarios, los que pierden son los trabajadores, ¿no? Esto ocurre en todas partes, ¿no? Mañana vas a venir a trabajar a las 6 de la mañana, si quieres trabajar. Sí, patrón, sí, patrón. ¿Vas a ganar tanto? Sí, patrón, sí, patrón. Porque hay tantos desempleados, ese es el poder del capitalismo. Así se produce el poder del capitalismo en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿no? Ese es el fenómeno que es causado ¿por qué? Esto se llama Ley General de Acumulación Capitalista, ¿no? Porque, ¿en qué consiste la Ley General de Acumulación Capitalista? En esto. Q crece cada vez más. Y cuando Q crece cada vez más, es porque el capital constante crece más, en detrimento del capital variable, ¿no? Hay empresas que tienen, pues, por lo menos el 100%, 100 veces más en máquinas y materias primas que en fuerza de trabajo. Entonces, esta tendencia del crecimiento del capital constante y también del crecimiento del capital variable, pero en menor proporción, crea EIR. ¿Qué es EIR? El Ejército Industrial de Reserva, ¿no? Ahí está el poder del capital, ¿no? Tantos desempleados, tiene que haber desempleados para el capital. Nunca van a ver ustedes una economía con pleno empleo. Todos trabajan. No es el capitalismo, no hay. Eso solamente en otras formas de producción, ¿no? Ustedes dirán, pues el licenciado ya está elucubrando, ¿no? Esas otras formas de producción están aquí en el norte Potosí, ¿no? La producción comunitaria. Ahí no hay pues desempleados, ¿no? Ahí todos trabajan para la comunidad, ¿no? Todos se ayudan trabajando con el AINI, ¿no? La producción es de todos también, ¿no? Sin ir muy lejos, un modo de producción diferente, ¿no? Y claro, recuerden ustedes el modo de producción azteca, o el modo de producción inca, ¿no? Ahí tampoco había pobres, no había desempleados, ¿no? ¿Por qué? La producción era comunitaria, esencialmente, ¿no? Entonces, esa es la ley general de acumulación capitalista, el crecimiento del capital constante en detrimento del capital variable, que produce el ejército industrial de reserva. Esto es necesario para el capitalismo, porque si no hubiera este ejército industrial de reserva, en la fase de crecimiento del capital, no habría trabajadores. El capitalismo tiene que crecer, quiere más oro, más dinero, ¿no? Y tiene que tener obreros dispuestos a ser explotados, ¿no? ¿Y cómo obtiene el capitalismo? Pues produciendo el ejército industrial de reserva. Y en fase de decrecimiento, van a disculpar, ya no les necesito, ¿no? Llegamos a la crisis, ¿no? Otra vez se inicia la fase de crecimiento. Así vive el capitalismo. Eso vamos a estudiar los ciclos del capital, ¿ya? Como último tema. Y listo, esa es la ley general de acumulación capitalista. Eso es lo que produce el ejército industrial de reserva, ¿no? Y claro, hay diferentes formas de desempleados, ¿no?
el desempleo flotante, por ejemplo. El desempleo flotante es cuando los trabajadores, ¿no? No encuentran trabajo, están desempleados y se ve, ¿no? A los desempleados. El desempleo latente, ¿no? Esto es latente, pues va a llegar a ser desempleado, van a llegar a ser desempleados, ¿no? ¿Por qué? Esto es generalmente en la agricultura. Los agricultores, ¿no? Son desempleados latentes, porque como no se gana en la agricultura, lo que hacen es irse a la ciudad, ¿no? Primero son desempleados en busca de trabajo. Pero mientras están trabajando en la agricultura, es un desempleo latente. Bueno, ¿y por qué no se gana en la agricultura? ¿No? Teniendo tan ricas piezas, ¿no? Es que el boliviano, esto es verdad, el boliviano dice, cuidado, yo soy, mira, blanquito. Yo desciendo de los españoles, desciendo de los franceses, ¿no? Toditos así, ¿no? Pensamos en el idioma del colonizador, nuestras religiones del colonizador, ¿no? Se ha quedado la colonia en nuestras cabezas, ¿no? ¿Y aquí viene todo esto? Ayer fui a comprar manzanas. Yo dije, qué ricas manzanas, deben ser del Uribay o de Cochabamba, ¿no? Llego a mi casa, veo el sello, Industria Argentina. Miren ustedes, cómo nosotros despreciamos nuestra propia producción. Y no estoy hablando de Santa Cruz, ni de Tarija, estoy hablando de Yayagua, ¿no? Desempleo intermitente. Es cuando los obreros encuentran trabajo y quedan después desocupados. Estos los obreros de contrato, por un periodo determinado, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De que hay estas formas de desempleo, pero es formas de vida del capitalismo. No es algún fenómeno, la crisis, ¿no? En auge, en crisis, en crecimiento, en decrecimiento, siempre hay ejército industrial de reserva en todo el mundo. Entonces, ya hemos terminado. Esta es la bibliografía. Esto está en el Moodle ahorita. Este tema está en el Moodle, ¿no? Y siempre les recomiendo, ¿no? Está en el Moodle dos cosas. Está estas diapositivas y está el resumen del texto también está, para que puedan profundizar. Esto es bien, bien importante, ¿no? Y empiezan a pensar como los trabajadores. Es bien importante tener amigos trabajadores, ¿no? Porque ellos tienen otra visión de la vida, otra visión de la vida. Son mucho más solidarios que nosotros, ¿no? Para ellos la solidaridad es lo primero. Así hemos terminado este tema y la próxima semana entramos a la acumulación originaria y podemos examinarlos del tercer parcial de tres temas: el salario, acumulación del capital y acumulación originaria del capital. Si no entienden, tienen que ser como yo hago. Yo soy también alumno, ¿no? Aunque no me crean, yo veo mínimo dos veces cuando tengo clases, y la verdad es que no se entiende en una clase, ¿no? Entonces vuelvo a entrar a la grabación una vez, vuelvo a entrar dos veces mínimo, entonces ya entiendo, ¿no? Y me voy al libro, ¿no? Ahí se profundiza en el libro. Así es, juventud. Como están calladitos, ¿ha ganado Bolivia o ha perdido Bolivia? ¿Cómo es? ¿Ganó o perdió? Yo busqué en internet el partido, no están transmitiendo.
Creo que ha empatado, dicen. ¿Ha empatado? Juan. Sí, licenciado. Ah, ya, claro, ya ha debido terminar, pues. Ya ha empatado. Un empate es una derrota, porque era ganar para seguir en competición, tener posibilidades de clasificación, tenía que ganar Bolivia. El empate ya no sirve. Al último, Colombia, licenciado, ellos hacense ganar. ¿cómo que se han hecho ganar? No, o sea, se estaban haciendo ganar los de Bolivia, así, y a último minuto han metido gol. Ah, peor todavía. Ay, mm, ahora, estos jóvenes, ustedes tienen que ver. mm, Bolivia fue al Mundial de Estados Unidos, ¿no? Bolivia salió campeón sudamericano de fútbol y también salió una vez campeón, subcampeón de sudamericano de fútbol. Es, es cuando un país, ¿no? Produce sus jugadores en, bueno, la cosecha de jugadores de entonces era pues, eh, bueno, alguna vez se va a repetir eso también, ¿no? Por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos, al Mundial de Estados Unidos, Bolivia, ahí teníamos pues a Echeverri, teníamos al El Platini Diablo, Sánchez, al Diablo Echeverri, ¿no? Teníamos a Platini Sánchez, teníamos a, toditos eran estrellas, ¿no? El Zamayo, el goleador de América, ¿no? Teníamos a Borja, ¿no? Teníamos, todos eran estrellas. Es una generación que Bolivia ha producido, ¿no? Es la generación de Tawichi, ¿no? Tawichi ha producido buenos jugadores. Ahora ya no, el papá se fue, quedaron los hijos, ya no hay, sigue habiendo Tawichi, pero ya no es como cuando el papá, ¿no? Esa generación si esa selección estuviera ahorita, seguro que se clasificaba. ¿Y cómo ha salido el campeón sudamericano? ¿No? Igualito, había una generación de jugadores únicos, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el mejor jugador de todos los tiempos de Bolivia, ¿no? Víctor Agustín Ugarte. Otro caudillo, Wilfredo Camacho, era el capitán de la selección. Zamiro Blacut, ¿no? El arquero Arturo López. Igual, todos eran estrellas. Y así algún día vamos a tener también, ¿no?, otra generación de jugadores y vamos a ir al Mundial. He visto yo los partidos de la selección y tienen espíritu de lucha. Se matan jugando los jugadores, pero les falta, ¿no? ¿Qué les falta? Les falta técnica y condiciones físicas también, ¿no? Si se dan cuenta, todos son, al lado de los bolivianos, todos son altotes. Entonces nos falta, eso también tiene su explicación, porque es así, ¿no? Otro día hablaremos de eso. Qué pena que haya perdido, si es que ha perdido. De todas maneras, duele que Bolivia pierda. Cuando Bolivia empató a Chile, ¿recuerdan? Es decir, nomás, empató en Chile con Chile, en Chile con Chile. Y ¿quién no ha llorado de alegría? ¿No? A los chilenos les hemos ganado en su casa. No, es como si hubiéramos ganado, hemos empatado. ¿Por qué? Porque es el espíritu nacional, ¿no? Todo el mundo tiene espíritu nacional, aunque no queramos, el orgullo nacional. Muy bien, juventud, les damos lista y nos vamos a tomar tecito. Han estado en Cochabamba ustedes, ¿no? Viven en Cochabamba, les gusta Cochabamba. Si no, pues vayan a Cochabamba.
Ahí los pochalos, pero se pasan comiendo todo el día. Ahí, tan lindos restaurantes tienen de comida los pochalos. Bueno, Arista Claudia. Arista Claudia. Blanco José Marcelo. Aquí Licen. Muy bien, José Marcelo. Chillaje Maribel. Maribel. Choquehuanca Geseli. Geseli. Estaba Geseli. Se fue. Chungara Dimas. Dimas ya tiró la toalla. Después va a decir, ¿por qué no he estudiado? Me he inscrito, debía estudiar. Coca Iván. Presente, Iván, licenciado. muy bien, Iván. Coyo Denis. Denis. Coyo Rebeca. Muy bien, Rebeca. Delgado Marianela. Estrada Amílcar. Amílcar. Flores Joset. Joset. Muy bien, Joset. Gutiérrez Alex. Hamachi Ernesto. Presente, listen. Muy bien, Ernesto. Janco Dilma. Presente, licenciado. Bien, Dilma. Laime Carmen. Linares Juan Miguel. Presente, licenciado. Muy bien, Juan Miguel. Lora Víctor. Mamani Yulisa. Buenas tardes, licen presente. Buenas tardes, Yulisa. Mareño Alexander. Alexander. Medina Alanis. Alanis. Presente, licen. Muy bien, Alanis. Medrano Jordiano. Jordiano. Molina Jones. Presente, licenciado. Buenas Muy tardes. bien, Jones. Ordóñez Douglas. Douglas. Pacaje Simón. Aquí estoy, Licen, Douglas. Ordóñez Terceros Douglas. Muy bien. Sí, licenciado. Muy bien, Douglas. Pérez Juan Carlos. Zomero Cristian. Cristian ya ha tirado la toalla. Sangüesa Ignacio. Ignacio. Tezazas Gary. Gary. Tococari Nancy. Nancy. Yapari Ditka. Presente, licen. Muy bien, Ditka. Maturano Jonathan. Jonathan. Rodríguez Simón. Muy bien, jóvenes, les dejo. Vayan a tomar un tecito con empanadas o con pan con mermelada. Hasta luego, jóvenes.
Hasta la Chao. ¿Por qué próxima. no un coñac, Licen? Todos. Perdón, Iván. Hasta luego, Licen. La Hasta próxima luego, Iván. dice. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, José. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego, Hasta Juan. luego, Licen. Hasta luego, Isa. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Yulisa. Hasta luego. Chao.